¿Cómo andan? Mi nombre es Rojas Miguel y soy docente de la Universidad de 3 de Febrero y los voy a acompañar. Este es el primer video de la semana uno, sería, de la materia de enfermería en la atención del paciente crítico adulto. Les voy a pasar a compartir pantalla. Hoy vamos a ver el profesional de enfermería en la unidad de cuidados intensivos. Tal vez algunos hayan escuchado unidad de terapia intensiva, pero vamos a ver que se reformuló ese nombre y ya vamos a hablar de unidad de cuidados intensivos. Cuando uno piensa, ¿no?, como se ve o se imagina a un paciente de terapia intensiva, se lo plantea todo invadido, ¿no? Con un equipo multiparamétrico, bombas de infusión, equipos tecnológicos asistiéndolo, como por ejemplo acá en la ventilación mecánica, ¿bien? Muchos profesionales de la salud sobre la persona, incluso a la persona uno se lo imagina ser anestesiada, pero no siempre, la realidad es que no siempre. Y vamos a intentar plantear que una unidad de cuidados intensivos no es solamente, ¿no?, este tipo de pacientes. Hay varias formas en las cuales vamos a poder nombrar que se tienen que brindar eh, cuidados, ¿no?, de manera compleja a los pacientes según la necesidad. Y bueno, según la necesidad podríamos decir que tenemos pacientes que están hemodinámicamente inestables, que tienen varios sistemas que están fracasando, ¿no?, que son vulnerables a algún tipo o tienen riesgos, ¿no?, que su organismo los pone en riesgo de sufrir algún tipo de lesión o algún fallo de algún sistema o de órgano, que de repente si se están recuperando de alguna patología, no lo están pudiendo hacer o no se van a recuperar como se recuperarían, como estaban cuando empezaron, ¿no?, con la patología. Acá se me ocurre el ejemplo de una persona con un EPOC crónico, ¿no? Después de una neumonía, no va a quedar como antes. Algunos ya quedan dependientes de la ventilación mecánica, una capacidad de predicción, o sea, no están hemodinámicamente estables y encima no se sabe qué va a pasar, ¿no? No tienen los recursos, por ejemplo, esta persona con EPOC que tiene que ir a la casa y no tiene un ventilador mecánico o algún ciclador que lo ayude a respirar, ¿no?, a ventilar, vamos a decir. La participación de personas, ¿no?, de personas, pero sobre todo especializadas para el cuidado de este individuo que requiere, ¿no?, tiene necesidades alteradas y no va a poder suplirlas por sí solo, o por lo menos tampoco va a tener personas a su alrededor con la capacidad para hacerlos, ¿no? Por ejemplo, la aspiración de secreciones, ¿no? En una internación domiciliaria. Tiene que ir personal especializado o se le tiene que educar bien a la familia y aún así tiene que recibir terapia respiratoria, ¿no? Y la participación en la toma de decisiones, ¿no?, ya sea del individuo o de la familia. Por ejemplo, acá se me ocurre una persona con muerte cerebral, ¿no? Bien, pero a ver, si nosotros nos ubicamos en el tiempo, ¿no?, a estas personas que tienen problemas complejos en su organismo, que va a necesitar cuidados complejos, esto ya se empezó a hablar en la época de Florence Nightingale, ¿no?, que ella fue la que planteó la atención, ¿no?, la aplicación de cuidados en relación a la complejidad de la persona. Y la realidad es que las unidades de terapia intensiva no son no son servicios tan viejos, por así decirlo. Acá en Argentina se puso más en auge en los años 50, en la época de la epidemia de la poliomielitis. Eh, y la función de estos servicios es, o era, ¿no?, la reanimación y la estabilización, la optimización de funciones fisiológicas, ¿no?, la aplicación de terapias complejas, como por ejemplo una cirugía,
o el mantenimiento de órganos si es que no lograban recuperarse o si fracasaban, ¿no? Por ejemplo, una persona con insuficiencia renal, ¿no? Bueno, en el 2014, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva planteó una clasificación de las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Nombró como 6 tipos en los cuales nos vamos a poder ir ubicando. Esto está en la bibliografía, lo pueden ver en la parte de contenidos, cómo se va a ir dividiendo según los recursos. Pero ahora vamos a analizarlos un poco. Vamos a tener las unidades de reanimación, en las cuales generalmente son conocidas como el shock room, ¿no? El servicio de emergencia. Después vamos a tener la unidad de cuidados intensivos nivel 1, nivel 2, que ahí ya depende del acceso a los recursos que tengan estas instituciones. Después vamos a tener la unidad de cuidados intensivos con capacidad docente. Acá es muy importante y se hace hincapié también en la formación del profesional y del personal de salud, ¿no? Que no solamente va a ser el que se va a quedar a trabajar, sino que va a capacitar a otras personas. Y después también se van a ubicar las unidades de terapia intermedia, que acá vamos a identificar aquellas que van a brindar cuidados a las personas, por más que ya no necesite cuidados intensivos, requieren a veces de ciertos cuidados con cierta complejidad. Por ejemplo, una persona con EPOC que no puede ir a la casa porque no tiene el ventilador o el ciclador, entonces necesita, ¿no?, del soporte ventilatorio, eh, pero ya no está en una etapa aguda, sino que ya está en la etapa crónica. Y también se van a poder identificar las unidades de cuidados intensivos móviles, ¿no? Eh, a ver, ¿qué quiero decir con los recursos? Bueno, básicamente, principalmente, vamos a tener los recursos humanos, ¿no? El recurso humano capacitado. Acá vamos a poder identificar no solamente el asistencial, como el que conocemos típicamente enfermero, médico, kinesiólogo, nutricionista, fisiatra, etcétera, sino que también otras especialidades que también van a participar, ¿no? Farmacéutico, bioquímico, los técnicos, ¿no? En imágenes, los médicos especialistas en imágenes, cirujanos, hemoterapistas, etcétera, etcétera. Todo el equipo multidisciplinar que va a formar, ¿no?, justamente este equipo multidisciplinar, y que en conjunto van a brindar los cuidados para aplicar las terapias al paciente. Después también van a estar los recursos materiales, ¿no?, como el equipo biomédico, bombas de infusión continua, ventiladores, eh, otros equipos biomédicos más complejos, ¿no? La unidad del paciente, el espacio físico, ¿bien? Perdón, la unidad de paciente, acá hago referencia a los elementos, a los recursos que van a formar parte de la unidad, a la camilla, a la mesa de luz, que, a ver, pensando, si una persona, eh, después de la ventilación mecánica, antes de irse a internación general o pasar a otro servicio, va a estar un poco más activo, va a empezar a recuperar funciones vitales. Bueno, también va a necesitar estos recursos de la unidad del paciente. ¿Mm? A veces incluso sillas, bien andador, ¿m? Porque pensemos que ya el paciente de terapia intensiva no es el que está clavado en la cama, sino él también se va a mover, va a realizar actividades físicas. Y también otros suministros, ¿no? Ahí podemos ubicar, por ejemplo, las gasas, las jeringas, muy importante los fármacos, bien, los fármacos acá vamos a abrir un abanico muy importante en ese vademecum, porque hay que conocer todos estos fármacos y los efectos que van a realizar en el organismo. Muy importante también el recurso informático. Esta época es justamente una época de cambio en la cual se está pasando de la historia clínica en papel a una historia clínica digital. Bien, hay muchas instituciones que ya hicieron el paso, otras que están en un periodo de transición, ¿no? Acá en Buenos Aires hay muchos tanto de una como de otra. Para eso también van a necesitar una infraestructura de comunicación, un lugar físico, ¿no? Todo eso que es soporte de ventilación, ¿no? Que soporte a todo el equipo tecnológico e informático. Bien. También muy importante la organización institucional, ¿no? Todo ese
diagrama, esa jerarquización que empieza en el director médico, que voy a aclarar, algunas instituciones ya optaron para que el director de la institución sean enfermeros. Así que también ahí algunas instituciones ya están haciendo algunos cambios. ¿Mm? Pero bueno, toda esta organización institucional del director médico, los departamentos y así también la comunicación entre ellos, ¿no? Toda esta, todo este sistema, cómo está conformado y cómo se va organizando. ¿Bien? Y también muy importante, yo diría que es algo que afecta a todos los recursos, a todo lo anterior, es la cultura del trabajo, ¿no? Ya sea por las guías, los protocolos que se van estableciendo, ¿no? Que eh, eh, son estandarizaciones, son acuerdos que se toman en los servicios para atender o aplicar los cuidados, ¿no? Que claramente se hacen con evidencia científica, ¿no? Y también la formación continua, ¿bien? Hay un lema que dice, la cultura se come las buenas ideas. Y acá les voy a traer un ejemplo. Yo trabajé en una institución donde tenían un ECMO, que es un equipo de circulación extracorpórea. ¿Qué pasa? Tenían el recurso material, pero no tenían la cultura del trabajo para capacitar al personal para usarlo, o por lo menos a las personas que lo usen, ¿bien? Y no tenían, por lo tanto, la capacidad no solo de formar, sino también tampoco se ponían de acuerdo en cómo empezar a formar o cómo lo iban a usar. Entonces tenían un equipo que se estaba oxidando básicamente. Entonces, la cultura se come las buenas ideas. Yo siempre digo eso. Si no tenemos una cultura de trabajo bien óptima que permita usar de la mejor manera los recursos, todo lo demás se va a ir derrumbando. ¿Mm? Y enfermería va a cumplir un rol en estas unidades de cuidados intensivos. Esto es volver un poco para atrás, ¿no? ¿Cuál es el rol de enfermería? Bueno, investigación, intervención, docencia, gestión. Esto ustedes me van a decir, sí, esto yo lo vi en el pregrado, sí. Y aún así lo tenemos que seguir haciendo porque es nuestro rol. Bien, vamos a investigar por qué la persona está con disnea, vamos a planificar un cuidado y vamos a aplicar una intervención, vamos a enseñarle a la familia, ¿no? Por qué lo hicimos, qué se hizo, incluso a veces les enseñamos a hacerlo, ¿no? Y vamos a gestionar los recursos para que no vuelva a suceder o poder volver a aplicar más cuidados u otros tipos de cuidados según el requerimiento de esa disnea, ¿no? Entonces, muy importante el rol de enfermería. Y pensando en el rol de enfermería, bueno, enfermería va a ser intervenciones, ¿bien? Valoración, identificación de problemas, planificación de los cuidados, intervención, ¿no? Y una evaluación. ¿No les suena conocido? ¿Bien? Al PAI. ¿Mm? Claramente que en la unidad de cuidados intensivos, enfermería va a tener un rol o una forma de participar un poco más, podríamos decir, entre comillas, más compleja, ¿no? Porque la realidad es que cada servicio va a tener su complejidad. Entonces, es muy importante que enfermería conozca la fisiopatología, ¿no? Por eso digo, en cada servicio, enfermería tiene que conocer la fisiopatología. En una unidad de cuidados intensivos, conocer todo lo que es de terapia intensiva. En una unidad de cuidados cardiológicos, lo mismo. Una unidad de oncología, lo mismo. Una emergencia, lo mismo, ¿no? Incluso en una sala de maternidad vamos a tener que conocer todo lo que es la fisiopatología, porque siempre el paciente se puede complejizar. ¿Mm? Me interesó mucho las respuestas que fueron dando en en el foro, porque habían muchas personas trabajando en lugares diferentes y aún así pensaban que los cuidados de enfermería, los cuidados podríamos decirle críticos, solo se aplican en una unidad de cuidados intensivos. Yo les voy a decir no. Bien, porque en una emergencia, bien, ya sea en una sala de parto, ya sea en un centro de atención primaria, ya sea en una escuela, ya sea incluso en la calle, ¿no? Se pueden aplicar cuidados críticos, ¿no? Se pueden aplicar los cuidados de enfermería de manera crítica. La idea es plantearnos, bueno, poder analizar de forma crítica y poder de esa manera intervenir y darle el mejor cuidado a la persona.
claramente que una persona que está internado en una unidad de terapia intensiva de cuidados intensivos ya tiene necesidades, ¿no? Muchas necesidades alteradas y de cuidados o de profesionales bastante complejas, ¿no? Pero los cuidados de enfermería se van a aplicar en cualquier momento y en cualquier ámbito se van a necesitar personas con un criterio, bien, para analizar estas situaciones que pueden surgir a la persona. Entonces vamos a decir, a ver, monitorización hemodinámica avanzada, también el manejo de vasoactivos, ¿no? Esto es en el servicio de emergencia, maternidad, en una guardia, bien, se puede dar incluso en un servicio de clínica médica, bien, que si no saben para qué sirve la adrenalina, la noradrenalina, después de un RCP avanzado, ¿no? Estamos mal. Monitorización cardíaca, bien manejo de la vía aérea. Todo esto ven que uno dice, bueno, esto es bien de terapia intensiva. No, esto es a cualquier servicio, abarca todos los servicios. Modos avanzados de ventilación mecánica, acá sí, esto es bien de unidad de cuidados intensivos, ¿no? Titulación de medicación, ¿no? Inotrópicos, vasoactivos, accesos vasculares, acá hablamos de los accesos vasculares periféricos, de los accesos vasculares centrales, de los accesos arteriales, pero también enfermería ahora está colocando dispositivos de accesos periféricos, bien, o sea, punzas, venas periféricas que llegan a vasos centrales. Así que ahí también está abarcando los cuidados intensivos. Monitorización de las vías arteriales, tratamiento del paciente con insuficiencia multiorgánica y shock, muy importante esto, el shock, porque le vamos a dar bastante hincapié. Manejo de una bomba intraórtica, esto claramente que son en instituciones bien específicas, diálisis, lo mismo, por lo menos en muchas instituciones donde trabajé diálisis, lo maneja un equipo bien de diálisis, extubación, manejo de marcapasos, ¿no? Retiro de drenajes, todas estas son funciones que va a ir cumpliendo el enfermero de unidad de cuidados intensivos, pero depende de la institución también, ¿no? Depende de los protocolos, depende de las guías que maneje cada institución. Por lo menos en las mías, donde yo trabajé, diálisis no hacía, manejo de una bomba intraórtica tampoco, el manejo del marcapaso tampoco, eso lo hacía el cardiólogo o el electrofisiólogo, ¿no? Entonces, acá tenemos una lista, pero depende de la cultura del trabajo también. ¿Mm? Y muy importante que el enfermero conozca las otras herramientas, ¿no? No solamente va a tener el equipo biomédico, como las bombas, los ventiladores, el monitor, sino que también usen escalas, ¿no? Acá les traigo la escala Apache. La escala Apache lo que hace es analizar distintos parámetros, por ejemplo, la edad, los signos vitales, va a analizar la gasometría, el pH y otros parámetros más, y después le va a otorgar puntaje. Los va a sumar, ¿m? Y según el puntaje les va a hablar de la mortalidad, ¿no? De la gravedad de la persona. Hay otra escala que vamos a usar también, que ya estaría bueno que empecemos a buscar, que es el SOFA. El SOFA analiza la disfunción multiorgánica, ¿no? Pensando principalmente en una infección, en una sepsis, ¿bien? Y analiza también otros distintos parámetros respiratorios, de la coagulación, hepático, signos vitales, sistema nervioso central, la función renal, suma todos los puntos y según el puntaje les va a hablar del grado de falla multiorgánica que puede tener, ¿no? Esta persona, entonces, le van a estar fallando muchos sistemas, ¿bien? Va a estar inestable hemodinámicamente, por lo cual va a tener necesidades físicas, ¿bien? Yo les decía, no siempre va a estar ventilado, ¿no? No siempre va a estar ser analgesiado. Bueno, va a tener dolor también, va a tener sed, calor, frío, va a haber mucho ruido, o sea, estrés, falta de sueño. Bien, imagínense que están encerrados en cuatro paredes con una luz que está siempre prendida, no sabes dónde estás y te vas a perder, ¿no? No vas a dormir bien, siempre alguna máquina haciendo ruido, ¿m? No te vas a poder mover encima, bien, porque tenés que estar siempre en la cama y hay una o dos posiciones para adoptar.
¿no? Que es la típica que uno pensaría. Vamos a ver que tenemos que ir trabajando con todo esto. Y a veces, muchas veces, va a haber imposibilidad de hablar. Bien, pero esos son los problemas físicos que podría tener una persona. Hay más problemas, los problemas psicológicos, bien, soledad, bien, se va a sentir vulnerable, porque imagínense, están todos desnudos, a veces sin ni siquiera un camisolín, directamente tapados con la sábana, o a veces ni siquiera con la sábana, pérdida de identidad, ¿no? Porque la medicación va a tener efectos secundarios, eh, va a estar, bueno, descubierto, entonces la dignidad ya no va a existir, ¿m? Falta de intimidad, eh, siempre se va a depender del otro, las personas siempre van a depender de nosotros. No va a haber información, ¿m? No se le dice siempre a la persona los problemas que tienen porque a veces también eso afecta. Entonces la persona va, eh, no conoce su estado. Los que los conocen son los familiares y a veces los familiares no entienden del todo lo que está pasando también. No va a haber comprensión, ¿no? Y la sensación de que el tiempo no pasa, ¿no? Eso por la luz y las paredes. Entonces hay muchos problemas que vamos a tener que empezar a ver y a trabajar en una unidad de cuidados intensivos. ¿M? La idea es que como enfermeros, bien, identifiquemos las necesidades fisiológicas, bien, qué pacientes están en riesgo, bien, prevenir deterioros del organismo, pero también acompañar, ¿no? Acompañar a la persona, ¿no? Educar, promover los cuidados y sobre todo promover el autocuidado. ¿M? Y siempre pensando en el alta. Yo siempre digo esto, una persona cuando entra a un servicio, ya hay que pensar en el alta. Por ejemplo, me llega un paciente a la guardia, bueno, lo ventilo todo, pero ya hay que empezar a pensar en la alimentación, en la movilización. Porque si es un adulto de 70 años, 3, 4 días que ya no se mueve, que no se alimenta bien, los músculos se atrofian. El organismo va a sacar nutrientes de los músculos y los músculos van a perder tono. Y cuando tenga que irse a la casa, no va a poder caminar, va a estar débil, los músculos van a estar duros, va a sentir dolor, no va a querer caminar por el dolor y eso va a prolongar mucho más la recuperación. Entonces siempre hay que pensar en el alta. ¿Mm? Bien, estoy acá. Y para eso en estos últimos años se empezó a hablar mucho de los cuidados humanizados, ¿no? Los cuidados humanizados básicamente es tratar a la persona por lo que es, una persona, ¿no? Entonces es adaptar a esa unidad de terapia intensiva y llevarlo a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Pensando siempre en que es una persona la que está recostada, la que está eh, necesitada de esos cuidados. Como principal cambio que plantean estos cuidados humanizados son las unidades con puertas abiertas. Y acá ustedes me van a decir, sí, pero la familia a veces molesta, sí, pero la familia esto, sí, pero la familia lo otro. La idea es plantearse que el paciente necesita de un entorno, necesita de la familia, ¿m? Los ayuda a disminuir el estrés, ¿bien? Y si siguen estresados, no descansan. Si no descansan, no se recuperan como deberían recuperarse y la intervención se prolonga. ¿M? Comunicación, es muy importante la comunicación, ya sea profesionales con la familia, profesionales con el paciente, profesionales entre profesionales, ¿no? Para poder brindar los cuidados de la mejor manera. El bienestar del paciente, bien, siempre pensar en el bienestar del paciente, no encarnizarse, no plantearse en mi guardia no muere nadie, ¿no? La presencia y la participación de familiares. ¿M? Y acá yo les diría más que familiares, el entorno, amigos, ¿no? Mascotas. ¿M? Hay instituciones que incluyen a las mascotas. Eso está demostrado que funciona, siempre y cuando se lleven cuidados específicos, ¿no? Muy importante que el personal, ¿no? Esté bien cuidado también. Si nosotros no nos cuidamos,
vamos a brindar malos cuidados a las personas con las que trabajamos y a las que vamos a aplicar nuestros cuidados. Entonces, también tenemos que cuidarnos nosotros. Manejo y la prevención del síndrome post-unidad de cuidados intensivos. Esto se dio mucho en la pandemia de COVID. Ingresaban a las terapias intensivas, se aplicaban terapias muy agresivas, respiratorias, mejor dicho, ventilatorias, y también farmacológica, y después tenías una persona que se recuperaba, pero 6 meses después, un año después, todavía seguía con secuelas, ¿no? Todavía tenía que ir a rehabilitación, tenía que hacer terapias, ¿no? Garantizar una estructura, una infraestructura humanizada. Si ustedes miran a su alrededor, ¿no? Ustedes ahora están en su casa tal vez, van a ver alguna foto de algún familiar, van a ver algún cuadro, van a ver algo que los ayude que es suyo en su entorno, ¿no? Eso también ayuda a que relajen, a que disminuyan su estrés. Y cuidados al final de la vida, muy importante, ¿no? Pensar que hay procesos en los cuales algunas personas van a llegar, ¿bien? Y es importante que reconozcamos que ya no se pueden aplicar ciertas eh, acciones, ¿no? Y entonces lo mejor que podemos hacer para la persona, ¿no? Pensando en el bienestar del paciente, es acompañarlos en ese proceso. ¿Mm? ¿Bien? Así que bueno, eso es todo. Este es un pequeño repaso. Vean la bibliografía, es muy interesante.